a un espacio que se requiera. Muros de contención tipo bandeja. Este concepto de muros es muy diferente a los muros de contrafuerte. En este tipo de muro no se trata de resistir el momento flector aumentando el canto y aligerando la sección, sino que se trata de reducir los momentos flectores debidos al relleno mediante los momentos producidos por la carga del propio relleno sobre las bandejas. Su principal desventaja radica en la complejidad de la construcción, pero puede ser una buena alternativa a un muro con contrafuertes para grandes alturas. Este es el muro de contención tipo bandeja, que tiene estas bandejas a lo largo, a la altura del tallo para contrarrestar el momento flector. Muros de contención tipo criba son muros de piezas prefabricadas de hormigón de muy diversos tipos que forman una pared espacial que se rellena con el propio suelo. La concepción de estos muros tiene su origen en la de muros análogos que se realizaban antiguamente con troncos de árboles, ¿no? Muros tipo criba que tienen esta configuración. Pero los más comunes, ¿ya? Los más comunes son estos tres tipos de muro. Ya, los últimos dos que se han mencionado no son tan comunes porque realmente las estructuras que se necesitan, los espacios para proyectos de ingeniería civil que se necesitan no superan estas alturas, ¿no? Entonces, el texto se enfoca al diseño, a la verificación de los muros tipo ménsula principalmente, geotécnicamente hablando. Para otros tipos de muros se debería seguir la misma metodología, los mismos pasos, pero principalmente nos vamos a enfocar en la verificación de diseños tipo ménsula. Y para eso hay que hablar un mismo idioma, ¿ya? Se define los siguientes conceptos. Se va a hablar de los componentes de un muro de contención. Se tiene el concepto de definir al relleno como el material que está por detrás del muro de contención. Ya, el relleno que está por detrás del muro de contención. Se define a los componentes del muro como tallo y la losa de base o zapata, a estos dos componentes que conforman el muro de contención. ¿Ya? El tallo y la losa a la base. Dentro del tallo se define lo que es la cara anterior y la cara posterior. La cara posterior, que es la que está pegado al relleno, hacia el relleno del muro, y la cara anterior que da
lo que es el lado vacío del muro, ¿no? Al lado libre. En la base se define dos lados, que es el pie y el talón. El talón, que es la parte de la losa que está hacia el relleno del muro, y el pie que da hacia el lado contrario. ¿Ya? Entonces, dentro del tallo está la cara posterior, la cara anterior, y dentro de la losa de la base de la zapata está lo que es el talón y el pie. Y aquí hay dos detalles constructivos muy interesantes. El primero es el tacón, ¿ya? Que es una extensión hacia abajo de la base de la losa, y este sirve como un refuerzo adicional a la base de la losa, a la losa de la base. ¿Ya? Vamos a ver para qué sirve el tacón. Puede o no puede utilizarse. ¿Ya? Si esto es totalmente recto, no hay problema, se diseña de esa manera, pero si se pudiese realizar un tacón, si las condiciones del suelo así lo permiten, es recomendable realizarlo. Y el segundo detalle es dado de corte, ya que se conoce como dado de corte, que se da en la unión del tallo con la losa de la base. ¿Ya? Y esto es un detalle constructivo que le da una fuerza al corte, que le añade una resistencia a la fuerza de cortante en la zona más débil de la estructura. La zona más débil de esta estructura es la unión entre el tallo y la losa de la base. Y ahí se añade un dado de corte. Entonces, como primer paso, cuando se diseñan muros de contención, el objetivo es la verificación de estabilidad que se debe realizar con un predimensionamiento o proporcionamiento de las dimensiones iniciales del muro. Durante muchísimo tiempo se ha ido construyendo estas estructuras, y a lo largo del tiempo se ha ido recolectando las experiencias, las buenas experiencias del diseño de muros, de construcción de muros, y también las malas que han permitido recolectar dimensiones aproximadas como predimensionamiento a lo largo del tiempo, para poder tener unas proporciones generales de muros de contención y muros tipo ménsula. Estas proporciones son utilizadas para la primera verificación de estabilidad, y en la figura 6.7 se presentan las citadas proporciones. En tal figura, la dimensión mínima D debe ser de 0,60, y es por lo general que el ancho de la base sea aproximadamente 0,5 H, y por otra parte el espesor de la parte superior del tallo debe ser tal que permita un adecuado vaciado del concreto. Finalmente, para muros de contención con contrafuertes, la separación de las losas de contrafuertes debe ser de 0,5 a 0,7 H, y el espesor de estas losas de 30 centímetros. Entonces, ¿cuáles son los predimensionamientos de muro tipo gravedad y muro tipo ménsula? La bibliografía son recomendables, según DAS 2001,
son estas, ¿ya? Entonces, para tipo gravedad, todo parte del conocimiento de la altura del muro, que va desde la parte más baja de la losa a la parte más alta del tallo. ¿Ya? Este H que define la altura del muro. En función de esa altura del muro, la base puede tener, es recomendable que tenga una longitud de entre 0,5 a 0,7 de H. ¿Ya? El rango debe estar en medio de estos dos. La parte del pie del muro debe estar relleno con una altura D, que es aproximadamente ya 60 centímetros o 0,6 metros, ya enterrado. Y el espesor de la base de la losa puede ser entre 0,12 a 0,17 de H. Lo propio en el pie, la altura donde se tenga el pie, esta parte puede ser totalmente recta o partido a la mitad, ¿ya? Con estas dimensiones, ¿ya? Y la pendiente que se recomienda en esos tipos de muros es una unidad de vertical contra 0,02 de H mínimamente, ¿ya? Es decir que esta estructura puede ser más achatada, mucho más achatada, aumentando este valor, ¿ya? Pero mínimo el valor de 0,02 de H. Otra altura es la distancia, el espesor mínimo que debe existir en la parte superior del muro, que es la distancia de 0,3 metros. Y con eso se tiene las primeras dimensiones, ¿ya? Iniciales del muro que tiene esta altura, que son recomendadas por la bibliografía, por la experiencia. Para muros de contención tipo ménsula, también se empieza por definir la altura del muro y en función de esta definir la base, las dimensiones de la losa, que usualmente son 10% de la altura del muro. En la parte del pie también una altura mínima de enterrada de 60 centímetros y la pendiente ya en la cara posterior, en la cara anterior del muro con esta pendiente y la distancia en la parte superior mínima de 30 centímetros. ¿Por qué se da esta distancia mínima? Es por el proceso constructivo. ¿Ya? Para poder construir este muro de contención relleno de esta parte con este relleno de esta parte, es necesario inicialmente excavar, ¿ya? Excavar y darle espacio
ya darle espacio para que se construya este muro. Entonces, cuando se da el espacio, inicialmente este muro se construye en 2 etapas. La primera es la losa como muro la losa de la base, con hormigón armado, ya dejando los pelos, digamos, para poder unir con el tallo. Y en una primera instancia se vacía, se hormigonea lo que es la losa de la base. La losa de la base. Y aquí se deja lo que son los espacios para los dados de corte, que es la unión entre el tallo y la losa. En una segunda etapa se encofra, ya se utiliza, se encofra el tallo para poder dar la geometría necesaria. ¿Ya? Y aquí hay que recordar que el hormigón como tal no puede ser hormigonado libremente, con caída libre, mayor a 2 metros. ¿Ya? Entonces, cada 2 metros, o máximo cada 2 metros, se debe tener las ventanas, las correspondientes ventanas en el cofrado, de tal forma que permita un hormigonado del tallo en alturas no mayores a 2 metros. Cuando se termina de hormigonar acá, el encofrado es sellado para poder poder hormigonar desde esta segunda altura y el hormigón no se disgregue, ¿ya? Porque a mayores alturas, en caída libre, el hormigón se disgrega, ¿ya? Las partículas de grava caen primero, luego caen las partículas de arena y finalmente el cemento. Y eso no es hormigón, el hormigón es la unión de esos 3 componentes. Y finalmente se tiene que vaciar por la parte superior del muro. Y 30 centímetros es la dimensión más pequeña que uno puede tener, el espacio más pequeño que uno puede tener para poder hormigonar desde esa altura, desde este punto. Dimensiones mucho más pequeñas no permitirían el buen hormigonado, ¿ya? Por eso hay ese detalle. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuál es la longitud mínima del talón en el muro tipo mensual? Acá. Acá. Esta. No hay una longitud mínima. Lo que sí hay dimensiones recomendadas mínimas en el pie, en la base del talón y en la longitud total de la base, ¿ya? En la longitud total de la base. Si uno asume 0.5 DH menos 0.1 DH menos 0.1 DH, pues la longitud que le va a quedar en el talón de esta losa de la base de la mesura es 0.3 DH. Estas dimensiones son preliminares iniciales, ¿ya? Que tienen que ser sometidos a verificaciones. Pero la longitud que se deja es la que se resta de estas dimensiones. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna otra pregunta?
y un muro tipo gravedad. Lo propio, este es tipo gravedad. Aquí hay dimensiones mínimas, aquí hay dimensiones mínimas, y lo que resta es esto. ¿Ya? Aquí la pendiente es la que juega, aquí se repite la misma pendiente, entonces aquí se puede calcular este espacio y lo que queda del talón, queda del talón. Del espacio del talón. El tipo de falla es que se producen cangrejeras, ¿ya? Es decir, el hormigón no ingresa a todos los espacios que debe ingresarse, ¿ya? Eh, Les recomiendo para poder tener mayor criterio con respecto a este punto, que participen en un hormigonado, de cualquier cosa, ya sea de una losa, de una escalera, de un tanque semienterrado, ¿ya? Porque estos son criterios constructivos que no se explica, digamos, en un libro. Solamente uno puede adquirir estos criterios con la experiencia de haber participado en obras civiles, ¿ya? Yo les recomiendo buscarse alguna actividad extracurricular, en el sentido de que si ustedes pueden participar en la supervisión, en en el hormigonado de alguna pequeña obra, y ustedes puedan tener contacto con el hormigón, poder ver cómo se arma las estructuras de acero, ¿ya? Y poder ver cómo se hormigonea, eh, para poder tener el criterio de que un espacio de 30 centímetros es muy pequeño como para poder hormigonar, ¿ya? El hormigón se lo maneja usualmente en baldes, ¿ya? Cuando se mezcla en mezcladora, cuando no se tiene mixer, digamos, se utilizan esos baldes. Esos baldes tienen un diámetro de 60 centímetros y tienen unas dimensiones que permiten al obrero poder cargar un hormigón fresco de forma, digamos, segura, porque más o menos cada balde con hormigón está pesando unos 25, 30 kilos, 20 kilos, digamos. Entonces es nomás un peso considerable al momento de trabajar un hormigonado, ¿ya? Y si después de haber hecho una mezcla, colocado el hormigón en esos baldecitos o llevado por carretillas desde donde se ha hormigonado hasta donde hay que colocar, y te topas con un espacio menor a 30 centímetros, pues hasta con la mano tuvieras que colocar el hormigonado, ¿ya? Entonces, estos detalles constructivos solamente pueden ser reforzados con una experiencia en campo en un hormigonado. Entonces, les recomiendo buscarse una obra cercana en la cual ustedes pueden presentarse como estudiantes de ingeniería civil, y que en algún momento ustedes van a estar al mando y ser responsables de una obra de ingeniería civil. Entonces tienen que conocer de todo esto, ¿ya? A eso te podría decir con el tipo de falla que se estaría en las dimensiones menores a 30 centímetros. No sería práctico, no sería acorde a lo que se está realizando. Ya imagínate cuántos cubos, ya, cuántos metros cúbicos de hormigón va a entrar acá, y tuvieras espacios menores a 30 centímetros. Ya no es nada práctico. Es por practicidad. ¿Alguna otra pregunta?
definido qué es lo que vamos a dimensionar, ¿ya? O sea, el primer paso es dar un predimensionamiento al muro, sabiendo qué altura es la que queremos eh, contener, ya y teniendo unas dimensiones preliminares, se somete a este tipo de muro a verificaciones, eh, del diseño. Entonces se considera qué fuerzas son las que va a soportar el muro. ¿Cuáles son las fuerzas actuantes sobre el muro? Y aquí es lo que se hace un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Un diagrama de cuerpo libre para ver qué tipo de fuerzas son las que van a actuar sobre los muros, ¿ya? Las fuerzas verticales incluyen el peso del suelo, el posible empuje vertical del agua, la componente vertical de la resultante de la presión del terreno, que solo se presenta cuando la cara posterior del muro no es vertical, cuando el relleno es inclinado, cuando se considera la fricción suelo-muro, o finalmente cualquier otra fuerza vertical que pudiera presentarse. Aquí se van a diferenciar fuerzas verticales de fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales incluyen la componente horizontal de la resultante de la presión del terreno y cualquier otro tipo de fuerza horizontal. Es necesario recordar que en la resultante de la presión del terreno deben estar incluidos los efectos causados por la posible sobrecarga de la superficie, la carga debido a la compactación o cualquier otro tipo de fuerza. La determinación de la fuerza activa que actúa sobre la cara posterior del muro debe ser realizada considerando una superficie o cara de soporte virtual. Esta cara de soporte virtual es definida realizando las siguientes consideraciones. Si se aplica la teoría de presión de Rankine para el cálculo de la presión activa, la cara virtual de soporte es definida trazando una línea vertical a través del punto A, que está localizado en la esquina inferior del talón y de la losa en la figura 6.8. Luego se asume que en el plano AB existe en condición activa de Rankine y puede utilizarse entonces todas las ecuaciones de Rankine desarrolladas en el capítulo 5. Las fuerzas actuantes a considerarse para este caso son el peso del hormigón, el peso del suelo que se encuentra sobre el talón y la fuerza activa de Rankine. Ya, vamos a ver. Este caso, ¿ya? Donde se utiliza la teoría de Rankine. Para el cálculo de las fuerzas que actúan sobre el muro, una vez que se han definido las dimensiones del muro. Lo que hay que definir acá es que la parte del relleno, ya la parte del relleno, naturalmente, ya, si es que no se ejerce una fuerza externa producto del hombre, ¿ya? No hay una razón por la cual este suelo se mueva contra sí mismo, ¿ya? No existe una fuerza que le esté obligando a moverse contra sí mismo. Entonces, naturalmente, esta parte del relleno ejerce una fuerza hacia afuera del muro. Es decir, la condición de esfuerzos que se genera en esta parte es la condición activa, ¿ya? Esta parte del muro. Entonces, aquí hay que aplicar las ecuaciones de la condición activa. Este muro, este relleno que ejerce una fuerza hacia afuera del muro, empuja al muro de contención, y este muro de contención en esta parte de acá, en la parte del
pie de la losa de la base, ejerce una fuerza que obliga a esta parte del suelo a comprimirse contra sí mismo. ¿Ya? Entonces, esta acción o esta reacción hace que en esta parte del suelo, el suelo esté en la condición pasiva, donde el suelo se contrae contra sí mismo. ¿Ya? Para utilizar Rankine, la teoría de Rankine, todas las fórmulas es para el cálculo de un muro totalmente vertical libre de fricción. Entonces, para aplicar eso en este caso, lo que se hace es tomar una cara virtual, ¿ya? Una cara imaginaria totalmente vertical, que parte del punto más bajo de la losa de la base hasta el punto de relleno. ¿Ya? Esta cara virtual nos permite a nosotros calcular la presión activa por Rankine en esta cara totalmente vertical. Para eso se calcula la altura de esta cara virtual, ¿ya? Que no es la misma que la altura del muro, sino que hay que calcular cuánto más es esa altura, ¿ya? Por el alfa y por esas instancias. Geométricamente se determina. Entonces, en esta cara totalmente vertical se puede aplicar Rankine, se puede aplicar la teoría de Rankine para determinar cuánto es la presión activa por Rankine que es aplicada en esta cara vertical. El resultado es en esta cara vertical y es esta altura entre 3 y esta es la componente horizontal por Rankine y acá está afectado la componente vertical de Rankine, ¿ya? Y esto es producto de que la reacción de este suelo está afectado por el ángulo alfa del relleno, ¿ya? Entonces, el resultado son dos componentes de dos fuerzas, una horizontal y una vertical, en ese punto. Pero esa es solamente la fuerza activa. La fuerza pasiva es una fuerza que se aplica acá, ¿ya? Y tiene esta dirección porque es una reacción del suelo ante todo este movimiento. Y también es una fuerza pasiva que se aplica en este punto. Adicional a esto, hay que considerar todas las fuerzas que afectan a la base, ¿ya? A la base y al muro, ¿ya? Es decir, que en esta zona, ¿ya? En esta zona, hay que calcular todas las fuerzas que afectan al muro, ¿ya? Que es en toda su longitud de su base para arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que afecta acá? Es el peso propio del muro, ¿ya? El peso propio del muro. Aquí para tomarlo en cuenta tuviéramos que separar, ¿ya? Separar por unidades geométricas conocidas para poder determinar no solo la magnitud, sino la ubicación representativa de esa fuerza, ¿ya? Este triángulo ejercería una fuerza, luego este triángulo, este cuadrado acá, este trapezoide sería separado por dos triángulos,
Y finalmente el rectángulo quedaría como una fuerza rectangular que se puede calcular sus dimensiones y su peso. Y no solamente calcular los pesos, sino también su ubicación. Ya es importante saber dónde van a estar ubicados estos pesos. En esta parte, ya hay una masa de suelo que está por encima del pie, que también ejerce su peso propio que afecta al muro. Por eso que está dentro de esta zona, por eso hay que calcularlo. Y el suelo acá, ya, el suelo ejerce su peso propio que va contra el muro. ¿Ya? Ranking, la teoría de ranking, el resultado de ranking es una fuerza vertical y una fuerza horizontal que son incluidos en el límite, pero son fuerzas que afectan al muro. Y como dice el texto, dice, también considerar es necesario recordar que las presiones deben incluir los efectos causados por una posible sobrecarga en la superficie, cargas de compactación o cualquier otro tipo de fuerzas horizontales o verticales. Es muy común utilizar muros de contención para el acceso hacia lo que es puentes y aprovechar de que sean el soporte de las vigas de los puentes. Entonces, es posible que se tenga fuerzas adicionales como sobrecargas en los rellenos o fuerzas en el muro, que igual deben ser considerados porque afectan al muro, ¿ya? Y si existe una porción del nivel freático, esta porción del nivel freático va a tener presiones de agua, ¿ya? Y si se tiene desniveles, un desnivel de agua, se va a tener presiones, subpresiones en la parte inferior de la base del muro como presión del agua. ¿Ya? Entonces, todas estas fuerzas tienen que ser determinadas como un paso inicial. Y esto es a través de la teoría de Rankine. Rankine que utiliza una cara totalmente virtual. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? El formulario de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. La otra opción es no se utiliza Rankine. Si se utiliza Coulomb para el cálculo de las fuerzas que afectan al muro. Si se utiliza Coulomb, Coulomb toma en cuenta la inclinación del muro, toma en cuenta el ángulo del relleno, toma en cuenta la fricción que se produce entre el suelo y el muro, y toma en cuenta todo lo que afecta del muro, de la cara posterior hacia el lado derecho del muro. Por lo tanto, toda esta fuerza es resumida en la fuerza por la teoría de Coulomb, y esta puede ser disgregada, ¿ya?, en una fuerza vertical y una fuerza horizontal, puesto que se sabe que la teoría de Coulomb es
el resultado es la fuerza sobre la cara del muro a h tercios con una inclinación del ángulo de fricción, no, del ángulo tita, que es la inclinación del muro, más el ángulo delta, que es la fricción entre el suelo y el muro. Entonces, vean que con comparación de Rankine, ¿ya? Todas estas fuerzas que están por detrás de la cara posterior, Coulomb las resume en una única fuerza y todas esas fuerzas son consideradas en la teoría de Coulomb, implícitamente en su ecuación. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una fuerza por Rankine más fuerzas debido a la presencia de suelo, más fuerzas debido a la sobrecarga en la superficie, si se aplica a Coulomb, Coulomb es solamente una fuerza en la superficie del muro, en la cara posterior del muro. Adicional a esto, en esta parte, la teoría indica que la condición de este suelo es una condición pasiva, por lo tanto, aquí se va a aplicar una presión pasiva, que como hemos dicho, la presión pasiva solo hemos visto la teoría de Rankine. Entonces, aquí lo que se hace es, en una cara virtual vertical, aplicar la teoría de Rankine para presión pasiva. Adicional a estas fuerzas, hay que considerar todo lo que afecta al muro en esta zona. ¿No? Y todo lo que afecta al muro en esta zona es el peso del muro que se disgrega en segmentos conocidos, ya sea rectángulos o triángulos, para poder valorar la fuerza y la ubicación de estas fuerzas. ¿Ya? Si es un rectángulo, la ubicación de la fuerza será en la mitad de este rectángulo. Si es un triángulo, es a la distancia tercios y la magnitud desconocida. Adicional a esto, el suelo por encima del pie del talón es una fuerza de suelo que se debe considerar. Y en esta parte, esta porción de suelo ya está calculada dentro de la ecuación de Coulomb. Por lo tanto, no hay fuerza que considerar acá. Luego, fuerzas adicionales como que este muro de contención sea considerado como un estribo y pueda soportar una carga adicional. Y si se tiene presencia del nivel freático, se tiene la presión de poros en este sentido. Y si hay un desnivel, hay una presión de poros también en esta cara. Y este desnivel ocasiona una presión de abajo hacia arriba de presión de poros. ¿Ya? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre que se tiene que tener claro al momento de verificar el diseño de muros de contención. ¿Alguna pregunta? Aquí se tiene el ejemplo 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. ¿Ya? Son 4 ejemplos de diseño del cálculo de las fuerzas actuantes en los muros. ¿Ya? Para el día de mañana vamos a repasar estos ejemplos para que esté todo claro. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí ¿qué haríamos? Ya, los espero el día de mañana en hora de clases. Hasta luego. Hasta luego, Inge.